Siente la humedad envolviéndote como tela mojada. El aliento denso de la selva llenando tus pulmones con cada jadeo laborioso. La luz del fuego baila, salvaje, proyectando sombras monstruosas sobre piedra tallada que se eleva, imposiblemente alta, hacia la oscuridad. La selva tropical nunca descansa. Los monos aulladores gritan advertencias. Un jaguar tose en algún lugar cercano, demasiado cerca. Millones de insectos crean una orquesta de clics y zumbidos que penetran tu cráneo. Y debajo de todo lo demás, los sacerdotes cantan en ritmos que sacuden tu caja torácica, palabras más antiguas que la memoria misma. Esta es la realidad de los mayas. Una cultura que malentendemos completamente. Celebramos su genio matemático, su precisión astronómica, sus magníficas pirámides alcanzando el cielo. Los imaginamos como eruditos pacíficos, filósofos gentiles mapeando el cosmos desde observatorios de piedra. Visitamos templos en ruinas en Tikal y Palenque, viendo solo historia sanitizada congelada en fotografías de guías turísticas. Pero esa narrativa cómoda, la versión que los libros de texto alimentan a los escolares, oculta una verdad devastadora. Escondida dentro de esos tallados intrincados, encriptada en textos jeroglíficos, preservada en tradiciones orales transmitidas a través de generaciones, espera a otra realidad. Una tan visceral, tan incomprensiblemente ajena a las sensibilidades modernas, que destrozará todo lo que creías saber. Antes de que descendamos a ese conocimiento prohibido, déjame preguntarte algo. Si crees que la historia significa confrontar la realidad cruda y sin filtros de la existencia humana, no cuentos de hadas sanitizados, dale like a este video, suscríbete a Vientos de Pensamiento, porque aquí exploramos las profundidades juntos, nunca retrocediendo ante lo que descubrimos. Deja un comentario diciéndome tu ubicación. Me fascina infinitamente que nos reunamos desde cada continente, unidos por el hambre de verdad que los libros de texto entierran. Ahora respira profundo, porque lo que viene no es sobre gentiles observadores de estrellas. Esto es sobre sacrificio de sangre. Sobre sexualidad tan entrelazada con la obligación cósmica que desafía la comprensión. Sobre una cosmovisión que alterará permanentemente cómo entiendes esta civilización legendaria. Los mayas entendían que la existencia misma emergió de la sexualidad divina. El cosmos nació a través del intercurso sagrado entre dioses. Su escritura sagrada, el Popol Vuh, describe deidades que derramaron su propia esencia para encender la creación. Para los mayas, esto no era historia antigua. Era realidad continua, un ciclo eterno que requería participación humana constante para prevenir el colapso universal. La creación demandaba renovación perpetua a través de la acción mortal. ¿Y el combustible que impulsaba esa maquinaria cósmica? Sangre y semen. Para los mayas, estos no eran meramente fluidos corporales. Eran la existencia encarnada. La sangre llevaba la chispa divina. El semen llevaba el potencial humano. Combinados, formaban el sacrificio último, la recreación perfecta del momento original de la creación. Esto no tenía conexión alguna con el placer, el romance, o cualquier cosa que reconoceríamos como amor. Era deber sagrado, agónico pero estático, aterrador pero trascendente, una obligación. El límite que construimos entre intimidad privada y adoración pública simplemente no existía en su universo. Tu cuerpo no era propiedad personal. Era un altar construido de carne y hueso. Y las ceremonias más sagradas se inscribían directamente en la piel viva, con espinas y cuchillas. Imagina a un joven noble, apenas 16 años. Durante semanas ha ayunado hasta quedar hueco, ha rezado hasta quedar ronco, ha consumido sustancias que alteran la mente y abren la percepción a dimensiones espirituales. No se está preparando para el matrimonio ni para una celebración de mayoría de edad. Se está preparando para algo incomparablemente más brutal. En la noche de la ceremonia, asciende los empinados escalones de la pirámide mientras las multitudes se reúnen abajo.
los cantos aumentan hasta un crescendo. La anticipación electrifica el aire húmedo, y él no experimenta miedo. Irradia exaltación espiritual, porque está a punto de nutrir a los dioses mismos. El sumo sacerdote emerge, envuelto en pieles de jaguar, coronado con plumas de quetzal iridiscentes. En su mano, un instrumento de devoción, una espina de raya cerrada y malvada, sagrada por su poder de liberar la esencia divina. Y en un momento de agonía insoportable fusionada con éxtasis, presenciado por toda su comunidad, el joven perfora su propio órgano masculino. No una sola punción, sino penetraciones repetidas. Una cuerda incrustada con espinas se pasa a través de las heridas sangrantes para extraer la máxima cantidad de sangre. El tormento trasciende la descripción, pero no es castigo ni penitencia. Es transformación, elevación más allá de los límites mortales. Su sangre empapa papel de corteza, luego las llamas lo consumen. El humo se eleva en espiral hacia el cielo, llevando su fuerza vital a las deidades hambrientas, asegurando el amanecer de mañana, garantizando las lluvias estacionales, prometiendo que el maíz, la carne sagrada de la humanidad, prosperará. En este momento suspendido, él trasciende la mera humanidad. Se convierte en un puente viviente que une los reinos mortal y divino. Su sufrimiento compra el equilibrio cósmico. Y esto no era comportamiento de culto clandestino, ninguna práctica marginal oculta. Formaba el núcleo absoluto de la espiritualidad maya, realizado por gobernantes, nobleza, castas élite. Aquellos considerados más cercanos a los poderes divinos. Su propio arte documenta todo. Tallados en piedra, vasijas pintadas, dinteles ornamentados. El rey escudo jaguar aparece jalando una cuerda con púas a través de su lengua mientras la reina dama Sok sangra a su lado. Pero para los hombres, la ofrenda suprema, el acto último de renovación cósmica, fluía de la fuente misma, el pene. Representaba el retorno último de la fuerza vital a los arquitectos de la creación, el pago por el regalo de la existencia misma. En la sociedad maya, los órganos sexuales no se ocultaban vergonzosamente, sino que se veneraban abiertamente, se exhibían como instrumentos sagrados, herramientas para negociar con el universo mismo. Y lo que acabas de absorber, por impactante que parezca, simplemente abre la puerta hacia profundidades más allá. Es la entrada a una dimensión donde dolor, placer y piedad se fusionaron en una experiencia indistinguible. Pero, ¿qué pasaba cuando este ritual no era solitario, sino en pareja? ¿Qué función cumplían las mujeres en estos ritos de fertilidad empapados de sangre? ¿Y qué ocurría cuando los dioses exigían no solo sangre, sino el regalo último imaginable? Para las nobles mayas, su papel en este teatro sagrado de carne llevaba igual peso, y en muchos aspectos, una complejidad aún mayor. Mientras los hombres ofrecían la semilla de la humanidad, las mujeres aristócratas se convertían en canales para la sangre de ascendencia divina. Sus cuerpos, como los de los hombres, eran altares. Pero las ceremonias que conducían llevaban un significado diferente, igualmente cósmico. Para las mujeres, la ofrenda emergía no del órgano de generación, sino del órgano de comunicación, la lengua. Imagina a la dama Sok, reina de Yaxchilán, soberana poderosa por derecho propio, arrodillada en una cámara del templo parpadeante. Su esposo, el rey divino, acaba de soportar su agónica perforación genital. Ahora llega su turno. Ella no es observadora pasiva. Es coparticipante, socia igualitaria en la transacción que une a la humanidad con los poderes divinos. La sacerdotisa coloca herramientas sagradas en sus manos, una cuerda forrada con espinas afiladas del árbol ceiba, el eje del mundo que conecta cielo, tierra e inframundo. Con calma, casi pacíficamente, ella clava las espinas a través de su lengua. No un pinchazo superficial, sino una penetración profunda y desgarradora. Luego jala la cuerda entera a través de ella, arrastrando repetidamente hasta que la sangre fluye en ríos,
saturando el papel de corteza colocado a sus pies. Esta no es meramente su sangre. Es sangre ancestral, linaje divino, un linaje que se extiende hacia atrás hasta los dioses mismos. Al ofrecerla, ella reafirma su derecho divino al poder, su conexión sagrada con las fuerzas que dan forma a la realidad. La agonía se convierte en una llave, desbloqueando visiones. Mientras la sangre se derrama y el tormento se intensifica, ella entra en estado de trance, un viaje visionario. El papel de corteza se enciende, el humo se eleva, enrollándose a su alrededor en nubes espesas. En ese humo, ella percibe la serpiente visión, el mensajero divino, la puerta a los reinos espirituales. De sus fauces abiertas emerge el espíritu ancestral o la deidad, portando sabiduría, profecías de guerra, guía agrícola, los secretos cósmicos mismos. Su sufrimiento trasciende el sacrificio. Se convierte en comunicación, una línea telefónica brutal hacia los dioses. Esto nunca fue una prueba privada. Era espectáculo público, prueba de la devoción de una reina, su fuerza y su autoridad divina. Anclaba su poder a lo sagrado. Demostraba su capacidad única de tender puentes entre las dimensiones mortal y divina. ¿Pero qué hay de la sexualidad convencional? ¿Qué hay del intercurso físico mismo? Para los mayas, incluso eso rara vez era privado, rara vez separado del deber cósmico. Entre la nobleza, el momento sexual era dictado no por el deseo, sino por los movimientos celestiales. El calendario sagrado de 260 días, el Tzolk'in, gobernaba cada aspecto de la vida. La concepción requería alineación con días auspiciosos. Concebir durante estrellas de mal agüero arriesgaba dar a luz un espíritu maldito. Los sacerdotes astrólogos determinaban los momentos precisos cuando las fuerzas celestiales favorecían la creación de gobernantes y sacerdotes. El sexo se convertía en ceremonia programada, deber realizado no por gratificación, sino por el Estado, por el cosmos mismo. Y el acto también podía ritualizarse. Mientras el derramamiento público de sangre era la exhibición más extrema, la evidencia sugiere que el intercurso sagrado también era adoración maya. En Uxmal y otros sitios, los templos exhiben tallados fálicos, no grafiti vulgar, sino símbolos sagrados de fertilidad. Algunos estudiosos creen que estos eran centros de intercurso ritualizado, actos de prostitución sagrada donde hombres y mujeres ofrecían sus cuerpos como canales para la energía divina, asegurando la fertilidad de la tierra y el pueblo. Participar no era vergonzoso. Era sagrado. Su carne se convertía en vasijas para la fuerza creativa de los dioses. Era adoración a través de la encarnación, rechazo de cualquier separación entre espíritu y carne. Pero esta conexión profunda entre sexualidad y divinidad tenía bordes más oscuros. Si el sexo podía canalizar poder cósmico, también podía desatar corrupción cósmica. El adulterio, por ejemplo, no se veía como traición privada. Era una ruptura en el tejido del orden sagrado. Un acto que ponía en peligro a todos, convocando la furia divina sobre comunidades enteras. Los castigos eran salvajes. Un hombre adúltero podía ser entregado al esposo agraviado, quien poseía el derecho de aplastar su cráneo con piedra. Una mujer atrapada en adulterio a menudo enfrentaba muerte por estrangulación. No había concepto de crimen contra una sola persona. Cada transgresión era contra los dioses, contra toda la comunidad. Esta obsesión con la pureza ritual se extendía a cada acto sexual. La homosexualidad, por ejemplo, sigue siendo uno de los temas más controvertidos entre los mayanistas. Los primeros cronistas españoles como el obispo Diego de Landa escribieron con horror sobre lo que describieron como la aceptación maya de prácticas del mismo sexo, incluso afirmando que existían burdeles masculinos donde se vendían niños para el sexo. Pero debemos recordar que estos eran hombres católicos del siglo XVI impregnados de homofobia, buscando razones para marcar a los mayas como depravados. Demonizar la sexualidad de los pueblos conquistados era justificación conveniente para la conquista.
el propio registro maya es mucho menos claro. Algunas figurillas de cerámica sí muestran lo que parecen actos homosexuales, pero el contexto lo es todo. ¿Eran estas escenas de la vida diaria, episodios mitológicos, o quizás advertencias contra el comportamiento tabú? No lo sabemos. La verdad probablemente es mucho más matizada de lo que los españoles querían que alguien creyera. Es posible que algunas formas de relaciones del mismo sexo fueran toleradas, tal vez incluso tejidas en la práctica ritual, mientras otras eran condenadas. Lo innegable es que los mayas veían el sexo, el género, y el deseo de formas completamente ajenas a nuestras categorías modernas. Era un paisaje cambiante, fluido, a menudo peligroso, donde cualquier acto podía inclinar la balanza hacia el favor divino o la ira catastrófica. Este era un mundo donde un joven noble perforando sus propios genitales era visto como devoción sagrada, donde una reina sangrando de su lengua podía decidir el destino de un imperio. Y a veces, su propia sangre no era suficiente. A veces, el equilibrio cósmico requería el precio último. Sexo y muerte fusionados en sacrificio. Ahí es donde entraba el sacrificio humano, la expresión más aterradora de su cosmovisión. Esto no era matanza aleatoria, no violencia sin sentido. Era deliberado, calculado, ritualizado. El regalo más grande que los mortales podían dar a dioses que, en la creencia maya, habían dado su propia sangre para crear el universo. Para los mayas, la existencia misma descansaba sobre una deuda sagrada. Los dioses habían derramado su esencia para dar forma al mundo. El pago era fuerza vital. Y la forma más poderosa de fuerza vital era un corazón humano, aún latiendo. Las víctimas a menudo no eran personas ordinarias. Eran cautivos de élite, reyes, nobles, líderes de guerra tomados vivos de ciudades rivales. Sacrificarlos era apoderarse no solo de un cuerpo, sino de su energía vital, su Kaul, esencia divina. Ofrecerlo a los propios dioses fortalecía tu ciudad, mientras debilitaba a tus enemigos. La guerra para los mayas realmente no era sobre tierra o recursos. Era sobre capturar sangre, capturar cuerpos destinados al altar. Una campaña exitosa no se medía en territorio ganado, sino en cautivos nobles arrastrados de vuelta con vida. Imagina la escena representada innumerables veces en ciudades como Palenque y Tikal. Un señor capturado que hace apenas semanas comandaba ejércitos, ahora está parado desnudo. Su piel pintada de azul, el color del sacrificio. Es conducido al juego de pelota para jugar un último juego. Pero esto no es un concurso. Es teatro, una recreación ritual de la lucha eterna entre los gemelos héroes del Popol Vuh y los señores de Xibalbá, el inframundo. Su derrota es inevitable. Después, es arrastrado por los empinados escalones del templo. Abajo, la multitud no llora. Estallan en frenesí, un éxtasis colectivo. Tambores golpeando, flautas chillando, voces rugiendo como una tormenta. En la cima, 4 sacerdotes pintados de azul lo agarran, doblándolo hacia atrás sobre un altar curvado, su pecho empujado hacia el cielo. Entonces el sumo sacerdote, el Nacom, da un paso adelante. En su mano brilla una hoja de obsidiana más afilada que el acero. Con un movimiento rápido, la hunde debajo de las costillas, abre el pecho, y alcanza adentro. Arranca el corazón, aún pulsando, aún humeante, y lo eleva hacia los cielos. El cuerpo sin vida es entonces rodado por los escalones de la pirámide, cayendo en una cascada grotesca de sangre, hasta que aterriza en un montón roto abajo. Pero a veces, el horror no terminaba ahí. La arqueología y el arte maya sugieren canibalismo ritual. La carne de los cautivos sacrificados, especialmente señores poderosos, podía ser consumida. Comer era absorber. Tomar su fuerza, su espíritu, su esencia. Era dominación y comunión en uno. Y a través de toda esta violencia, el sexo nunca estaba lejos.
sacrificio y fertilidad estaban unidos. La sangre derramada en la tierra se veía como fertilización del suelo, asegurando el crecimiento del maíz, la sustancia misma de la vida maya. Incluso su lenguaje revela esta conexión. Las palabras para semen y maíz estaban vinculadas. Las palabras para sangre y savia de árbol se superponían. Vida, sexo, sangre, sacrificio, todo parte del mismo continuo sagrado. Y a veces, ese vínculo se hacía explícito. El arte maya muestra hombres en el acto de intercurso con una diosa mientras eran sacrificados. Su semen y su sangre liberados juntos en el instante de la muerte. Era la colisión última de creación y destrucción. Un momento de éxtasis divino donde las barreras entre vida y muerte, dolor y placer, se disolvían completamente. En ese instante, la víctima no era solo un hombre. Se convertía en un dios. Su muerte misma se convertía en combustible de creación para mantener el universo vivo. No eran solo los hombres quienes enfrentaban el altar. Mientras los cautivos masculinos eran las víctimas más comunes del sacrificio del corazón, las mujeres y los niños no se salvaban, aunque sus muertes a menudo tomaban formas diferentes. Los niños, vistos como puros y sin tocar, eran considerados regalos especialmente poderosos para el dios de la lluvia Chaak. Muchos fueron ahogados en cenotes sagrados. Esos vastos sumideros de piedra caliza que los mayas creían que eran puertas al inframundo. Solo en el cenote sagrado de Chichén Itzá, los arqueólogos han descubierto los huesos de cientos, muchos de ellos niños. Sus restos muestran que no eran locales, sino traídos de regiones distantes. Evidencia de un vasto sistema de tributo y sacrificio. Las mujeres también fueron asesinadas en rituales vinculados a la diosa de la luna y otras deidades femeninas. Algunas fueron decapitadas, sus cráneos montados en rejillas, mientras otras fueron desmembradas en ceremonias destinadas a hacer eco de eventos mitológicos. La escala y variedad de estos ritos es asombrosa. Pero para los mayas, esto no era asesinato. No era crueldad por crueldad. Era supervivencia. A sus ojos, el universo era frágil, siempre al borde del colapso. Y solo a través de la sangre se podía mantener el equilibrio. Esta cosmovisión nació de la selva centroamericana implacable, donde las sequías podían borrar una cosecha de la noche a la mañana. Los jaguares merodeaban los bordes de las aldeas, y los dioses parecían cercanos y aterradoramente exigentes. Sus ritos sexuales y sacrificiales, por horribles que nos parezcan, eran su respuesta al caos. Una manera de imponer orden, una manera de desempeñar su papel en el drama cósmico de la creación. Y durante más de 1000 años, funcionó. Este sistema de creencias impulsó su arte, su ciencia, sus guerras. Pero también puede haber sembrado las semillas de su caída. El mundo maya clásico, aproximadamente del 250 al 900 DC. Estaba unido por el derramamiento ritual de sangre. Legitimaba al Kaul-Ahab, los señores sagrados que gobernaban sus ciudades. Daba significado a la vida y la muerte, pero también encerró a su sociedad en un ciclo interminable de violencia escalante. El mayor deber de un rey maya no era gobernar como administrador. Era demostrar su conexión con los dioses a través de la sangre. Su autoridad estaba escrita en cicatrices talladas en su propia carne, y en los cuerpos de sus enemigos. Si las lluvias fallaban, si las cosechas se marchitaban, si no se tomaban cautivos, significaba que los dioses lo habían abandonado. Su poder colapsaba, no por política, sino por fracaso espiritual. Esa presión empujó a los reyes a superarse unos a otros en espectáculos cada vez más sangrientos. Se libraban guerras no por tierra, sino por prisioneros destinados al sacrificio. Los monumentos se convirtieron en propaganda, presumiendo de rejillas de cráneos apilados, o gobernantes rivales capturados y ofrecidos a los dioses. Pero este ciclo no era sostenible. La guerra constante agotó los recursos,
despojó la mano de obra de los campos y alimentó la inestabilidad. Peor aún, cuando la crisis aumentó, sequías, deforestación, superpoblación, la respuesta maya no fue menos sacrificio. Fue más. Los entierros posteriores revelan asesinatos masivos realizados apresuradamente. Un contraste brutal con los rituales cuidadosamente escenificados de siglos anteriores. La desesperación está escrita en los huesos. Si los dioses no estaban satisfechos, la única respuesta era más corazones, más sangre. Y esta cosmovisión no solo pesaba sobre los reyes. Moldeaba las vidas de todos. Agricultores en sus campos de maíz, alfareros en sus ruedas, tejedores en sus telares. Todos compartían la misma carga sagrada. Daban lo que podían, la sangre de un pollo, un pavo, o unas gotas de la suya propia. Sus ofrendas, por pequeñas que fueran, se creía que mantenían el cosmos vivo. Pero también llevaban el peso de sostener complejos de templos, sacerdotes y guerreros. Pagaban tributo en cosechas, bienes, trabajo, y a veces con sus propias vidas. Es un mito que todas las víctimas sacrificiales eran cautivos extranjeros. Los enemigos de alto estatus eran preciados. Pero en tiempos de desesperación, los plebeyos podían ser elegidos. Las fosas comunes llenas de hombres, mujeres y niños cuentan esa historia sombría. Ahora imagina vivir en una sociedad donde las lluvias fallaban, las sequías se alargaban, y las cosechas de maíz se hacían más pequeñas. Sin embargo, las demandas del Estado y el sacerdocio solo se intensificaban. Los gobernantes que debían mantener el orden cósmico, en cambio presidían un mundo visiblemente desmoronándose. En algún momento, la fe que había perdurado durante 1000 años debe haber comenzado a fracturarse. El antiguo contrato social, que los sacrificios de muchos, liderados por el Rey Divino, ganarían el favor de los dioses, se estaba rompiendo. Los dioses estaban comiendo, pero la gente estaba muriendo de hambre. Esta tensión alimentó lo que llamamos el colapso maya clásico. No fue un desastre repentino, sino un proceso lento y complejo. Fragmentación política, despoblación y declive a lo largo de más de un siglo en las tierras bajas del sur. El corazón mismo de la civilización maya clásica. Una por una, las grandes ciudades fueron abandonadas. Los mayas dejaron de tallar sus elaborados monumentos de piedra, las estelas que una vez glorificaron a sus reyes divinos. Los centros ceremoniales cayeron en silencio, y la selva comenzó su lenta e implacable reclamación de todo lo construido. Pero la gente no simplemente desapareció. Muchos probablemente migraron al norte, a ciudades de Yucatán como Chichén Itzá y Mayapán, que florecieron durante siglos más. Sin embargo, el sistema político y religioso de la era clásica, con sus reyes divinos y pactos sangrientos con los dioses, había colapsado bajo sus propias contradicciones. Las prácticas sexuales y sacrificiales que alguna vez fueron la base de su existencia, demostraron ser una fundación inestable. Una sociedad construida sobre sangre y dolor no podía sostenerse para siempre. Para cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, el mundo maya ya estaba disminuido. Las ciudades del sur estaban tragadas por el bosque, y los reinos del norte encerrados en conflictos mezquinos. Para los conquistadores, con su propia marca feroz de celo religioso, los rituales que presenciaron, derramamiento de sangre, sacrificio, eran evidencia de corrupción demoníaca, una justificación para la conquista y la conversión forzada. El obispo Diego de Landa, quien preservó relatos invaluables de la vida maya, también fue responsable del infame auto de fe de 1562, donde innumerables códices y artefactos sagrados fueron quemados. En ese fuego, una biblioteca irreemplazable de conocimiento e historia fue destruida. De Landa buscó borrar lo que veía como sexualidad demoníaca, reemplazándola con castidad católica, abolir sacrificios paganos y sustituirlos con el sacrificio de la misa. Al hacerlo,
Él y otros cortaron a los mayas de los últimos restos de una cosmología que había perdurado durante milenios. Un pueblo cuya fe había sido inscrita en el cuerpo en sangre y creación, fue forzado hacia una religión escrita en libros. Una que trazaba líneas nítidas entre sagrado y profano, espíritu y carne.